Voy a hacer un anuncio para explicar el por qué es que estamos llevando esta escuela dominical con este tema, profecías de las últimas cosas, el fin del mundo, la venida de Cristo, cosas así. Y es que tengo la intención de que pronto empecemos una serie expositiva del libro de Apocalipsis. Para poder estudiarlo mejor tenemos que entender varias cosas y eso es lo que estoy tratando de prepararlos para esto. Y una de las cosas que necesitamos para poder entender bien esa profecía o esas profecías de Apocalipsis y todo lo del futuro es conocer muy bien el Antiguo Testamento. Si ustedes, hermanos, no leen la Biblia y no prestan atención a todos los detalles del Antiguo Testamento, no entenderán todo el simbolismo de la profecía que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces eso se los anuncio para que sean cuidadosos de leer mucho la palabra de Dios. Hoy quisiera mostrarles que la Sagrada Escritura, en lo que llamamos estilo profético, tiene varias, digamos así, clasificaciones, estilos de profecía. Eso es, estilos de profecías. Por ejemplo, hay profecías que tienen que ver con cosas que iban a suceder cercano a la fecha en que se profetizó. Leamos Jeremías capítulo 25, los versículos 11 y 12. Recordamos, Jeremías es un profeta que profetiza a el pueblo de Judá. Ya el pueblo llamado el reino de Israel, las 10 tribus del norte ya no estaban ahí. Habían sido llevados por el rey de los asirios, esparcidos, pero el reino de Judá, Dios le había dado todavía más oportunidad. En Judá estaba Jerusalén, la capital religiosa y política del reino, pero ellos por su desobediencia, entonces estaban atrayendo a sí mismos el juicio, y eso es lo que le corresponde a Jeremías, anunciarles, viene un juicio, pero además les anuncia lo que va a suceder después. Entonces leamos ahí Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. No solo la tierra de Judá, sino muchas otras naciones alrededor fueron conquistadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, de los caldeos. Y Jeremías, como les he dicho en otras ocasiones, no solo profetizó, sino que él tuvo que ver el cumplimiento de su profecía. Y por eso es que él después escribe Lamentaciones del profeta Jeremías, que es donde él se lamenta de ver la ruina y todas las maldiciones que vinieron sobre la tierra del pueblo de Israel. Los que siguen con nosotros la lectura continuada de las tardes, vieron que nosotros recientemente leímos Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones al quebrantar el pacto. Todas esas cosas espantosas que leímos ahí, que deberían darnos temor, porque Dios les dice, por no servir a Jehová con corazón alegre, por eso vendrán sobre ti. Y las maldiciones eran terribles, sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus ganados, sobre el trabajo, sobre la tierra, todo maldición. Y eso sucedió. Y a Jeremías le tocó profetizarlo y verlo, porque vino después. Entonces, nosotros leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, que de verdad se cumplió como el profeta había dicho. Segundo de Crónicas 36, 19 al 21, leemos esto. Él está describiendo cuando
cuando esta invasión de los caldeos y esta destrucción de la ciudad se dio, oigan lo que él dice que sucedió. De paso, si alguno no sabe, la Biblia no está escrita en orden, no significa que vamos en orden cronológico. Como ustedes ven, Jeremías está mucho después y él está profetizando, y entonces en Crónicas más bien tenemos un relato de lo que ocurrió eventualmente. Dice, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Por todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces estas llamamos profecías cercanas o inmediatas. El profeta habló y pronto, vean que él habló del juicio y vio el juicio. La otra parte no la vio, pero estaba cercano, 70 años después. Nosotros leemos en Daniel 9 que Daniel, que ustedes saben que fue llevado cautivo a Babilonia, se calcula que él era un joven de unos 15 años tal vez cuando fue llevado. Él era de la familia real y fue educado para estar en la corte de Babilonia. Y dice que él se puso a... Veamos Daniel 9:2. En el año, Daniel 9:1 y 2, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, oigan lo que hizo Daniel. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, ¿qué vemos? Ya él está diciendo, ya entonces él tiene como unos, ¿qué pudiera ser? Seguro como unos 80 y algo de años. Y él dice, Señor, ya, según lo que yo vi y lo que leí en la profecía, ya debería irse cumpliendo. Y él le pide a Dios, y a raíz de eso vienen unas revelaciones especiales a Daniel que tienen que ver con su pueblo. Ahora, después tenemos otros tipos de profecías más cercanas. Cuando ese pueblo se cumplen los 70 años, el rey Ciro hace un edicto para permitir a los judíos regresar a la tierra de Israel y levantar el tiempo. Y Dios levanta a hombres como Miqueas, Ageo, Zacarías, hasta Malaquías. Fueron hombres que profetizaron en toda la época después de que ellos vuelven de Babilonia a Jerusalén. Y hay cosas, mis estimados, que nosotros sabemos que se cumplieron, no porque la Biblia los diga, sino porque quedó en el registro de la historia. Es decir, solo sabiendo lo que pasó en la historia, sabemos, mira, se cumplió exactamente como lo profetizó Daniel o como lo profetizó tal o cual. Eso nos hace ver que nosotros no debemos ser ignorantes y pensar que únicamente con lo que la Biblia dice nos quedamos, porque hay mucha información que si no leyéramos, si no supiéramos, no sabríamos que ya eso pasó, que ya se cumplió. Por ejemplo, nosotros deberíamos saber quiénes fueron los macabeos y por qué fue que se levantaron en Israel, quiénes fueron ellos. Bueno, eso es parte de lo que se cumplió después de profetizar Miqueas. En su capítulo 4, él habla de todo lo que iba a suceder, y Daniel mismo había hablado de ese reino griego que iba a levantarse. Bueno, primero ya habíamos visto las bestias y aquella imagen. Bueno, en lo que se refiere a la parte del imperio griego,
y de lo que iba a suceder cuando ellos vinieran, tenemos que saber que muchas de esas cosas se cumplieron en esa época en la que se levantaron unos hombres, realmente los llamaron así, pero uno de ellos se llamaba Matatías y tenía 5 hijos, uno de ellos llamado Judas, por eso tal vez escuchan Judas Macabeo. Este tipo de historias debíamos conocerlas porque mire, hasta los clásicos de la música, hay una ópera de George Frederick Handel que se llama Judas Macabeo, y hay una de esas melodías que nosotros cantamos en un himno. A ti la gloria es de esa. De lo que se trata es de eventos importantes en la vida del pueblo de Israel que nos muestran que Dios estaba con ellos cumpliendo su propósito, porque realmente se levantó de entre los griegos, eso no voy a ahondar en ello, después lo veremos, un rey que les impedía vivir la fe a los judíos y estaba en contra de la circuncisión y en contra del día de reposo, y él lo que deseaba era que los judíos se helenizaran, es decir, que se hicieran como los griegos. Había muchas cosas que aunque el imperio griego se había extendido, los judíos no practicaban porque no iban conforme a la religión que los profetas y Moisés les habían dejado. Nos extrañaría saber, por ejemplo, que la participación en los deportes era algo que los judíos no iban a hacer, porque los griegos practicaban los deportes prácticamente desnudos y los judíos decían, no, eso no va con las reglas de decencia que ellos tenían, y así. Bueno, la cuestión es que se dio, por ejemplo, que Antíoco Epífanes, que él se puso a sí mismo ese nombre, la descendencia de los Seleucidas, que se llamaban, se ponían ciertos nombres después de su nombre propio, por decir. Entonces hubo Antíoco Pater y el otro Epífanes y otro el grande y así. Pero Epífanes específicamente tomó ese nombre Epífanes, y oigan la razón, porque Epífanes significa Dios manifiesto, Dios aparecido. Entonces él se creía a sí mismo una aparición de Dios. Y bajo su reinado Israel sufrió muchísimo, al punto que él llegó a profanar el templo y a sacrificar en el templo de Dios, en aquel templo dedicado al Dios verdadero, sacrificó un cerdo. ¿Y eso qué significa? Si nosotros leemos la Biblia, una profanación de la peor especie, porque el cerdo es un animal inmundo según las leyes de Levítico. Y de todas maneras, él no podía entrar al templo. El templo no puede ser, solo la presencia de un pagano lo profanaba. Bueno, pero Dios dio de una manera maravillosa victoria a través de un grupito de insurgentes, los macabeos. Y hay una historia bonita por ahí, búsquenla, por ejemplo, de cómo inicia la celebración del Hanukkah entre los judíos. Hay un poco de leyenda en todo eso, pero es importante que nosotros sepamos eso, porque en mi parecer Dios estaba mostrando que Él estaba, a pesar de todo eso, con su pueblo del antiguo pacto. Una de las cosas entonces que tenemos que diferenciar al estudiar es las frases, que tenemos que entenderlas según su contexto. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo del fin, debemos estar bien claros en cuál fin estamos hablando, porque a veces, por ejemplo, si leemos Daniel 8, 17 al 9, Daniel 9, 26, Daniel 11, 35, etcétera, es el tiempo del fin del que se está hablando, es el fin de Israel como nación. Es decir, la destrucción de Jerusalén, es de eso de lo que está hablando. Entonces, ustedes pueden estudiar muchos o leer muchos comentaristas con respecto, por ejemplo, a lo que dice Mateo 24, la descripción de lo que Jesucristo habla. Ellos le hacen 2 preguntas.
Y por eso es que estamos viendo que hay cosas que se cumplen inmediato y otras no tan inmediato y otras escatológicamente, es decir, al final de los tiempos. Los discípulos le habían preguntado, una vez que ellos pasaron por el templo y vieron aquel templo tan precioso, el templo de Herodes era magnífico, era algo maravilloso, tanto que ellos le dicen, Señor, mira qué edificación, mira qué piedras. Bueno, era algo bellísimo. Jesús les responde, vendrá tiempo donde no quedará piedra sobre piedra de todo esto que ven aquí. Y ellos le hacen esa pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de que eso va a pasar? Entonces el Señor Jesucristo va a responder dos cosas, pero nos corresponde a nosotros ver en su respuesta cuándo se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén y al fin de Israel como nación y cuándo se está refiriendo al fin de todas las cosas. Eso es algo que nosotros tenemos que en su contexto entender. No siempre entonces, como cuando hablamos de la palabra todo o toda, todos en su contexto, porque debemos saber, y esto igual no por la escritura, sino por la historia, que en el año 70 de la era cristiana, un general romano llamado Tito Vespasiano arrasó con Jerusalén y la sitió. Y de eso Cristo habló. Y a eso es a lo que él se refiere cuando les dice a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Lo interesante es que ese es el pasaje paralelo a lo que los otros evangelistas llaman la abominación desoladora. Bien, eso sucedió y tenemos que ver entonces cuándo el último tiempo, el tiempo del fin se refiere a Israel, cuándo el fin del tiempo en general. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento usamos la frase los últimos tiempos, los postreros días y los fines de los siglos. Y ahí sí significa otra cosa, porque nosotros ya estamos desde que Cristo ascendió a los cielos y desde que el Espíritu Santo vino en los tiempos finales. En estos postreros tiempos, dice Pablo en la carta a los Hebreos, en estos postreros tiempos. Esos son los postreros tiempos, los que para nosotros son muy largos. Ya llevamos como 2000 años de los postreros tiempos, pero es cuando el reino de Dios vino con poder en Pentecostés. El inicio del reino de Dios. Y si ustedes han prestado atención, vean el énfasis que yo hago en que entendamos que el rey vino, inauguró su reino. Eso es algo que tenemos que tener bien claro para poder entender todo lo demás. El rey vino y él lo hizo como él prometió. Cuando los discípulos le preguntaron sobre el reino, él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios venido con poder. Inicia la expansión del reino de Cristo por medio de su iglesia a todas partes del mundo, lo cual nosotros todavía estamos disfrutando hoy. Pero como les digo, quisiera que entendamos esto. Si nosotros ignoramos la historia, no podríamos estar enterados de eventos como estos que yo les decía. Tenemos entonces que ser esforzados y estudiosos. Ahora, tenemos en la Biblia entonces profecías, diferentes estilos. Las profecías escatológicas, que son las que hablan del fin del mundo o del tiempo del fin, a veces mezclan tanto la primera venida de Cristo como la segunda. Porque, por ejemplo, cuando hablan del que el rey ya vino, ustedes y yo sabemos que eso es lo que nosotros celebramos. Debíamos celebrarlo siempre, pero en particular en Navidad. Es que ya nació el rey. Él es el rey. Y el rey está reinando. Y sin embargo, falta algo. No está completo. La consumación de su reino. El reino del Mesías entonces es los tiempos del fin. Hay una manera de interpretar la Biblia en que, como les decía, todo se ve para el futuro, pero nosotros creemos que mucho ya se ha cumplido, mucho se está cumpliendo y sí faltan cosas que se cumplan. Quisiera, por favor, ver una de esas profecías
en las que les digo que tenemos que ser sabios de que la profecía habla de cosas que se cumplieron en un tiempo y que falta de cumplirse en otro tiempo. Por ejemplo, Isaías 9, 6 y 7 dice, y la mayoría tal vez hasta se lo saben de memoria, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una profecía. Dice que iba a nacer un niño. Ese niño nació de la Virgen María, nació en Belén. Ese es el que está anunciado aquí. El admirable consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese está, príncipe de paz. Pero ahí dice que su imperio es para siempre. ¿Qué nos falta de ver? Porque el reino de Cristo se está extendiendo. Pero nos falta algo, ¿verdad? No es un reino como este, temporal que estamos viviendo, el reino de Cristo a la diestra de su Padre, sino que algo falta. Veamos otro ejemplo, Zacarías 12, 10. Tal vez con este logro darme a entender qué es lo que quiero mostrarles de las profecías. Zacarías 12:10 dice esto, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y oigan esta frase, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, el que está hablando es Jehová Dios, y dice esa frase, que Él va a derramar espíritu de oración. Ahora, como habíamos visto en el pasado, nosotros no creemos que cuando dice la casa de David se refiere específicamente a los descendientes físicos de David, porque habíamos ya visto cuál es la simiente a la que se le prometen todas las profecías. Pero yo, habiendo leído eso, que Dios mismo dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, resulta que el apóstol Juan, en Juan 19, 34 al 37, dice que la profecía se cumplió. ¿Cuándo? Cuando traspasaron a Jesús por su costado con una lanza. Entonces, Juan 19, 34 al 37 dice así, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué es lo que tienen que creer? Que Jesús es el Mesías. Oigan, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Número 1, no será quebrado hueso suyo. Es decir, los soldados romanos llegaron a donde Cristo y esa era la costumbre, quebrarle las piernas para que se mueran, y cuando lo vieron que ya él había expirado, no le quebraron las piernas. Pero dice que para que se cumpla la Escritura no será quebrado hueso suyo. Y ustedes que leen la Biblia, ¿dónde dice eso la Biblia? En el Cordero Pascual. Quiere decir que desde que Moisés le dijo a ellos, no será quebrado hueso del Cordero Pascual, de lo que se estaba hablando era de Jesucristo. Y la otra profecía, oiga aquí, 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces vean, ¿qué se cumplió el día que esa lanza entró en su corazón? La parte que se cumplió ahí es que lo traspasaron. Pero falta una parte que cumplirse, la cual nosotros leímos hace poco, que está en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes, es Jesucristo, en su segunda venida. Y todo ojo le verá. Y oigan esto, y los que le traspasaron. Entonces, tenemos una profecía
antigua en Zacarías, en la que Dios mismo dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Luego el apóstol Juan dice que eso se cumple cuando le clavan esa lanza a Jesucristo, lo traspasan con una lanza. Y luego hay una parte de esa profecía que está a futuro porque dice, los que lo traspasaron lo verán. Ahora, obviamente esa profecía es más amplia de simplemente que ese soldado que hizo, que introdujo la lanza en Jesucristo, un día lo verá venir. Esa es la parte literal, pero ustedes y yo debemos entender que hay algo más en la palabra, los que le traspasaron. Nosotros, por cuya causa Cristo murió, hemos traspasado. Nosotros somos los culpables de que el Hijo de Dios muriera. Y un día lo veremos. Entonces, lo que quiero mostrarles es que así son algunas profecías, se cumplen parcialmente en un tiempo y hay partes que quedan para cumplirse. Entonces yo ahora quisiera que veamos lo que dice Joel 2, 11 al 32. El profeta Joel, para que todas estas cosas nos van a ayudar, ya van a ver cuando entonces nosotros estudiemos el Apocalipsis. En Joel 2, del 11 al 32, voy a leer para que entendamos la profecía. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahí ya tendríamos que pensar, ¿cuál día de Jehová es ese? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, eso es el mal olor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, y cuando el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro.
y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ustedes prestaron atención a todo lo que sucede ahí. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay promesas muy lindas que se escuchan de bendiciones materiales si se arrepienten. Pero aquí hay obviamente un pasaje que nos habla de el reino del Mesías. Cuando nosotros leemos Hechos 2 lo vamos a ver, pero es decir, de esto que sucedió, parte se cumplió. Vinieron avivamientos en Judá, el avivamiento bajo el rey Ezequías y el avivamiento bajo el rey Josías. Se repone Israel. Dios había enviado estas plagas y les había dicho que se arrepintieran y ellos se arrepintieron y vino el perdón. Esto a modo escatológico también sucederá. Cuando nosotros leímos en Romanos 8 que la tierra misma, la naturaleza gime esperando la redención de los hijos de Dios, nos muestra que un día también todo eso se cumplirá de una manera no parcial, sino completa en todo el universo creado, lo que nosotros llamamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero veamos al apóstol Pedro cómo él interpreta lo que sucedió en el día de Pentecostés. Hechos 2, 17 al 21. Acuérdense entonces que sucedió así. Jesucristo resucita un día como hoy. Un primer día de la semana, y por 40 días se aparece a sus discípulos y les habla del reino de Dios. Por 40 días. Y en ese último día ellos le preguntan que cuándo es que se va a establecer ese reino. Y el Señor les dice: a ustedes no les toca conocer los tiempos o las sazones que el Padre, solo el Padre, puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la respuesta de Cristo. Jesucristo asciende, lo tapa la nube y ellos se quedan mirando. Y vienen ángeles a decirles a ellos: varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así va a venir como lo habéis visto él. Y presten atención, así, visible. No es venida invisible, una venida así, visible. Y ellos entienden esto y se van a Jerusalén. Y durante 10 días perseveran en oración unánimes. 10 días después se cumplen los 50 días que son el Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, y el Espíritu Santo viene y los llena a ellos como nunca antes ser humano lo había experimentado. Y dice así Hechos 2, 17 al 21, cuando ellos hablaron en idiomas desconocidos que no habían aprendido ni tenían capacidad para hacerlo, y sin embargo hablaron capacitados por Dios. Y dice así, versículo 16, mas esto es, dice Pedro el apóstol, esto que ustedes están viendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mis estimados, esta frase, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, la dice el apóstol Pedro y la repite el apóstol Pablo en Romanos, y en ambas se está refiriendo a Jesucristo. Pero nosotros acabamos de leer en Joel, todo aquel que invocar el nombre de Jehová, nos habla de Cristo, el Mesías divino. Ahora, esto es bien importante porque Él está diciendo que ese es el cumplimiento de la profecía. Pero como les decía, hay partes de esa profecía que nosotros todavía no hemos visto cumplidas. Entonces, si nosotros vamos a Joel y solo pensamos en Israel, entonces nos desilusionaríamos. Pero vemos que no solo se habla de bendiciones materiales, sino que hay un resumen de la salvación. Y es válido para todas las edades, porque todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Y yo no puedo decir esto sin preguntarle a usted, ¿ha invocado usted el nombre de Jesucristo para salvación? Si usted no invoca el nombre de Jesucristo, rogándole a Él salvación, usted no ha entrado en el reino ni entrará. Entonces estas enseñanzas nos tienen que llevar, ¿qué producen en nosotros? Porque está abierta la puerta de la salvación y un día se cerrará y ya no se abrirá más. La puerta está abierta porque la paciencia de Dios todavía se extiende a todos nosotros. Pero un día Dios va a cerrar las puertas y ya no entra nadie más en el reino. ¿Y cómo se entra en ese reino? Aquí lo dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted puede venir a esta o a la mejor iglesia que haya en Costa Rica o en el mundo, donde se predique de la mejor y más excelente manera. Y si usted no ha invocado el nombre de Jesucristo para salvación, no entrará, porque no depende de ir a una iglesia. Esto es algo muy importante. Y entonces, lo que todavía tengo unos minutitos, lo que quería decirles es eso. Hay profecías que se cumplieron completamente, hay partes de esas profecías que están por cumplirse, y quiero, por ejemplo, mostrarles lo que dice Josué 21:34 con respecto a Israel y la conquista de Canaán. Josué 21:34. Recuerden que el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Realmente ellos no estaban tan lejos de la tierra prometida, pero cuando tuvieron el chance y la oportunidad que Dios les dijo, vayan y conquisten, de los 12 espías había 10 incrédulos y esos pudieron más. Por eso, hermanos, cuidémonos con eso de que la mayoría gana. La mayoría puede estar equivocada, porque había 2 creyentes que dijeron, nosotros podemos, vamos, y no les hicieron caso. Y por castigo Dios los hace vagar por el desierto 40 años. Y después de eso, ya van a cruzar el Jordán para conquistar, pero no pudo entrar ya Moisés. El que les conquistó la tierra prometida fue el siervo de Moisés, Josué, hijo de Nun. Y eso se describe en todo el libro de Josué. Pero vean lo que dice Josué 21:34. Vamos a ver. Yo creo que me equivoqué. Espérese un momentito. 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pero como les decía, cuando vemos el todo, ¿todo qué? Bien, estamos en un contexto, estamos hablando de Israel y estamos hablando de la conquista física de Canaán.
Versículo 44, y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pero igual como esto se cumplió, se llegó a cumplir también Deuteronomio 28, del cual les hablé. La infidelidad de Israel los llevó a la ruina y a recibir la maldición. Y todo eso, dice el apóstol Pablo, que está escrito y que les pasó a ellos, fue escrito y quedó para enseñanza de nosotros. Tengamos temor de Dios, hermanos, porque es el mismo Dios, no ha cambiado. No se puede jugar con Dios. Estamos hablando de los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Pregunta, ¿está usted preparado? Vamos a tener el tiempo de receso. Que el Señor los bendiga.